Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos en una cápsula más. Antes de iniciar, quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal para que estés constantemente recibiendo todo aquello que estamos posteando y activa la campana también para que la propia plataforma te esté informando en el momento que estemos soltando nueva información y nuevo contenido para tu crecimiento espiritual. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y quiero iniciar una cápsula más acerca de lo que significa estar en pasividad o en actividad. Así que te voy a invitar a que nuevamente dejes que el Espíritu Santo sea el que abra tu entendimiento y el que revele la palabra de nuestro Dios, escribiéndola en las tablas de tu corazón para que tú puedas entonces vivir la realidad del Evangelio al cual hemos sido llamados. Bienvenido. Recordarás que en la cápsula anterior estuvimos hablando de aquellos estorbos que pueden apagar el mover del Espíritu Santo y que pueden llevar a la iglesia a la pasividad y a la falta de efectividad. Y estos estorbos son la crítica, la murmuración y la especulación. Yo te animé a que tú pudieras realmente creer en lo que el Espíritu Santo hace y poder caminar en aquello que la palabra de Dios nos enseña para que tú y yo podamos vivir una vida activa de acuerdo a lo que Jesús nos encomendó y que está presente al día de hoy y que es parte de nuestra tarea esencial. Bien, bueno, ahora quiero que el día de hoy me acompañes al libro de los Hechos en el capítulo 2 y quiero leer a partir del verso 36 y vamos a ir haciendo algunas precisiones. Bien, entonces ahí en la palabra de nuestro Dios lo que está diciendo es: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, aquí la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que hay elementos que están asociados. Cuando está diciendo aquí: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, se está refiriendo a la salvación. Ahora, tú recordarás que la salvación tiene dos elementos. Uno es la confesión y por otro lado la fe. La palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 10, verso 9 está diciendo que el que confesare con su boca, pero creyere en su corazón, entonces éste será salvo. Entonces, estos elementos deben estar presentes antes de que tú puedas recibir el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le es entregado única y exclusivamente a los hijos de Dios. Bien, entonces cuando tú entiendes a través de la revelación que obra el Espíritu, entonces eso va a producir en ti el arrepentimiento que te va a llevar a apartarte de aquello de lo que realmente te estás arrepintiendo. Entonces, entender la salvación es entender que yo estoy confesando con mi boca todo aquello que yo reconozco que ha estado mal en mi vida y que ha estado presente, que son pecados que estuvieron ahí, latentes en mi vida y que evidentemente eso me apartó de una relación con Dios. Él siempre quiso que estuviésemos unidos, pero mi espíritu estaba muerto. Mi espíritu viene a vida en el momento en el que yo vengo a la salvación, en el momento en que yo creo las palabras que me están siendo habladas del Evangelio y entonces yo confieso con mi boca que yo requiero una obra a través de la cual mis pecados sean perdonados y entonces mi vida sea limpiada de esa maldad y entonces mis pecados sean eliminados, sean borrados, sean pasados y no estén presentes nuevamente, impidiendo que yo tenga una relación con el Padre Celestial. Así que tú y yo debemos entender que el primer punto es la salvación y entonces va a venir el Espíritu. Ahora, cuando tú y yo compartimos el Evangelio es indispensable tener la guía del Espíritu Santo. Si tú ves aquí en este mensaje de Pedro, él habló
inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y entonces las personas entendieron de tal manera que dijimos, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para entonces nosotros tener lo que ustedes tienen? ¿Ok? Bueno, él les dijo, arrepiéntanse, entonces sean salvos, y entonces ustedes van a poder recibir el don del Espíritu Santo. La palabra sigue diciendo ahí en el verso 39 del capítulo 2 del libro de los Hechos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿qué recibieron? Ellos recibieron la palabra que les estaba siendo compartida, es decir, aprobaron la palabra que les estaba siendo hablada, aceptaron las palabras como ciertas y entonces ellos pudieron ser salvos y ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien. Aquí lo que quiero comentarte también es algo sumamente interesante. Hay un aspecto que nos puede llevar a impedir que tú y yo caminemos activamente en el Evangelio. Y eso tiene que ver con la religiosidad. La religiosidad lo que va a hacer es que tú y yo seamos alejados de caminar activamente en el Evangelio tal y como Jesús lo hizo. La religiosidad entonces impide que tú y yo caminemos activamente. Ahora, tratar de entender cómo Dios obra va a limitarnos y puede limitarnos no solo en el acercamiento que nosotros tenemos hacia Él, sino también en la manera en que tú y yo actuamos. Yo no sé cómo Dios lo hace, solo sé que lo hace y en eso descanso. El problema es que tú y yo vamos a caminar de acuerdo a lo que en nuestra mente esté presente y eso va a condicionar la manera en que tú y yo nos relacionamos con Dios. Ahora, caminar dependiendo de la dirección específica del Espíritu Santo es indispensable en cada situación de nuestra vida. Eso, por un lado, me va a mantener en humildad, sabiendo que yo no puedo hacer la obra y eso me lleva a una dependencia total de mi Padre Celestial, del Señor Jesús, que trae la dirección a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Ahora, esto me va a llevar a vivir la realidad que fue planeada para mi vida en el Evangelio. La religiosidad, entonces, en términos muy simples, es querer analizar lógicamente las cosas para obtener una explicación del cómo y del por qué. Hay un ejemplo muy claro que los discípulos se acercaron a Jesús y le empiezan a preguntar, bueno, ¿quién pecó ¿Quién pecó, este o sus padres? Y Jesús se voltea y les dice, no estén buscando una explicación lógica a todas las cosas que suceden. No pecó ni tampoco sus padres. Lo que sucedió es para que la gloria de Dios fuese manifestada. Ahí hay un claro ejemplo de que muchas veces lo que nosotros estamos tratando de analizar es el qué, el cómo, el por qué suceden las cosas. Cuando si tú y yo seguimos la dirección específica de Dios, no importa el qué y el cómo, no importa cómo las personas llegaron tal vez a estar en esa situación, sino si tú sigues la dirección de Dios a través del Espíritu, entonces tú vas a ver el poder de Dios obrando a favor de las personas, trayéndolas a la libertad, trayéndolas a la sanidad y ellas experimentando la realidad del Evangelio. Tú y yo debemos de compartir el Evangelio siendo respaldados por el poder de Dios. Entonces, si tú y yo tenemos estructuras religiosas, eso nos va a impedir el recibir lo que Dios ya nos ha dado y que ha provisto para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Hay una provisión maravillosa que ya nos fue otorgada desde antes de la fundación del mundo y hay muchas otras provisiones que fueron generándose, fueron elaboradas por Dios, preparadas por Dios antes de que el hombre pisara la tierra. Y ya estaba ahí su provisión, de tal manera que entonces pudiésemos obtener todo aquello que íbamos a necesitar
para cada una de nuestras necesidades suplidas a través de lo que Él proveyó antes de que tú y yo siquiera hubiésemos pisado esta tierra. Así que yo te invito a que de verdad todo tipo de estructura religiosa que pueda haber en tu mente, en tus pensamientos, la deseches de ti, de tal manera que entonces sí puedas vivir el Evangelio tal y como Jesús lo vivió, de tal manera que entonces tú y yo podamos caminar en la efectividad del Evangelio, en esa efectividad en la cual Jesús anduvo. Tú puedes ver su éxito ministerial. ¿Por qué caminó como lo hizo? Él no estaba razonando lo que el Padre le estaba diciendo, simplemente él replicaba lo que el Padre hacía y hablaba lo que el Padre hablaba, de tal manera que si él estuviese en una condición religiosa diciendo, no, es que esto no lo puedo hacer, es que esto no debe hacerse en este momento, no, es que esto debió haberse hecho de tal manera, entonces él no hubiese tenido la efectividad que él tuvo. Así que yo te voy a invitar a que también deseches toda religiosidad de ti, de tal manera que entonces puedas caminar efectivamente en lo que Dios ha planeado para tu vida, y entonces tú y yo podamos ver cómo el Evangelio va cobrando vida y cómo es una realidad maravillosa, y que lo que Jesús vivió está diseñado para que tú y yo lo vivamos. La efectividad que Él tuvo está diseñada para ti, para mí, para que nosotros la vivamos y la experimentemos. Y que los milagros que Él hizo, tú y yo los podamos hacer. Tú y yo debemos caminar en esa sencillez del Evangelio, en donde dependemos del Espíritu para obrar lo que Él nos ha mandado a obrar. Yo espero que esta cápsula te ayude a quitar cualquier tipo de estorbo que pueda estar en tu mente y poder caminar en la efectividad y la realidad de un evangelio poderoso que Jesús nos mandó a compartir. Espero tenerte aquí conmigo en la siguiente cápsula, así que no te la pierdas. Te invito a que estés pendiente de los siguientes materiales que vayamos a estar posteando y vayas dejando que esa verdad se establezca en tu corazón y vivas el evangelio que Jesús compartió. Un evangelio del reino con principios maravillosos, con principios clave que de manera simple tú puedes ir incorporando a tu vida y viendo la efectividad del evangelio del reino de Dios. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros.